Solo confirmando si me escuchan y pueden ver la presentación para dar inicio a esta clase. Se escucha y se visualiza las anualidades diferidas. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por confirmar ahí. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de anualidades diferidas, ¿verdad? La semana pasada veíamos las anualidades anticipadas, que era cuando la renta se hace al inicio, ¿verdad? O el pago se hace al inicio del plazo o del periodo, ¿verdad? Y la semana antes de esa veíamos las anualidades vencidas, que son las que comúnmente se utilizan en el campo financiero, ¿verdad? Cuando se hacen créditos o en el campo comercial, cuando se compra un artículo, ¿verdad? Un electrodoméstico, cualquier artículo con compras a plazo, ¿verdad? Se hace de esa manera. Entonces ahora vamos a ver las anualidades diferidas. Estas anualidades no se hacen ni al principio ni al final, ¿verdad? Sino que puede ser en cualquier momento del plazo, ¿verdad? O en cualquier momento del periodo. Como definición tenemos que estas anualidades se caracterizan porque la primera renta no se ejecuta en el primer periodo y la última no se hace tampoco en el último periodo. Por eso se llaman diferidas, porque difieren de la normalidad, digamos, ¿verdad? Lo que sería normal que se tengan al principio del periodo o al final del periodo, o finalizando el periodo, pues se hace el último pago, ¿verdad? O al inicio del periodo se hace el primer pago. En estas anualidades diferidas no es así, ¿verdad? Tenemos el ejemplo ahí de la primera renta quincenal en anualidad diferida. Una aerolínea, Aerocaribe, ofrece la promoción Viaje ahora y pague después, que consiste en liquidar el precio del pasaje en 10 quincenas. Lo que hacen hoy la mayoría de aerolíneas, ¿verdad? Y también ahora incluso paquetes turísticos que incluyen alojamiento, transporte, boleto de avión y todo, ¿verdad? Dice, páguelo en cuotas, ¿verdad? De $50 por persona, $100 por persona. Lo que hacen estas compañías es que ellos pagan el precio completo de todo lo que van a gastar y luego los que hacen uso de eso quedan pagando por periodo, ¿verdad? Y ahí le cobran los intereses por haber utilizado pues su dinero. Entonces, en este ejemplo estamos hablando de 10 quincenas, es decir, 5 meses, ¿verdad? Empezando 3 meses después de haber viajado. Esta es otra opción, ¿verdad? Que no es que el día que va a viajar va a dar el primer pago o el último pago lo va a hacer al finalizar las 10 quincenas. No, ¿verdad? Sino que el pago se hace 3 meses después de haber viajado, o sea, ya han pasado 6 quincenas. Entonces dice, ¿cuánto pagará el licenciado Jorge Luis si el precio de sus boletos fue de 8,320 y le cargan el 11,76% de interés anual compuesto por quincena? Ya el interés está compuesto por quincena, ¿verdad? Entonces, no es necesario convertir esa tasa de interés. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio.
aquí, ¿verdad? Bien, entonces, primero vamos a encontrar el valor futuro de las primeras rentas. Vaya, por ejemplo, voy a tratar de hacerles eso. Bien, voy a tratar de dibujarles acá. Bien, al principio dice que se pagan 8,000. Bueno, el pago dice, el precio de sus boletos es de 8,320. Eso es lo que se paga acá, 8,320. Entonces, digamos que tenemos el primer periodo, ¿verdad? Acá, periodo 1. Entonces ellos, el precio del boleto es ese, y es lo que deberían de pagar antes de viajar, obviamente, ¿verdad? Pero como dice que lo empiezan a pagar 3 meses después. 3 meses después significa que han pasado 6 quincenas, ¿verdad? 3 meses después. Entonces, vamos a hacerlo así. Estos cuadritos que estoy haciendo son cada uno de los, digamos, de los periodos de las quincenas, ¿verdad? Entonces, voy a poner acá 5, 6, 7 y así van las demás, ¿verdad? Entonces, vaya, ¿por qué escribo así 5 y 6? Porque dice que el primer pago lo va a hacer 3 meses después. ¿Qué quiere decir? Que la primera renta la va a hacer al final del sexto mes, de la sexta quincena, perdón. Al final de la sexta quincena, porque es 3 meses después. Aquí va a pagar su primera renta. ¿Ya? Entonces, en el séptimo mes va a ser el segundo pago, o sea, la segunda renta. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuánto llegaría? Hasta la renta número 10, porque son 10 quincenas, ¿verdad? Entonces llegaría hasta la renta número 10. Pero esta renta no la va a hacer en la 10ª quincena. Entonces, ¿en qué quincena tendría que poner acá? ¿Qué número sería? Sería número 4. 4. Estamos hablando Sí. de las quincenas. Ya hicimos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sigue, ¿verdad? 8, 9. No, Entonces, En la quincena la renta. 16 me parece. una 16. No estoy tan seguro. O sea, como la primera la pagó como 3 meses después, pasaron 6 quincenas. Entonces la 10ª sería la 16. Ajá, correcto, ¿verdad? Entonces, pero como lo vamos a hacer al final de la quincena, esa renta sería la 15, porque se hace, digamos, al principio de la sexta quincena, si lo vemos así. Entonces, como se va haciendo al final, dice aquí, pasados 3 meses, la primera renta se hizo al final del sexto mes, ¿verdad? Entonces, la segunda al final del séptimo mes, la tercera al octavo mes, al octavo quincena, perdón, quincena, no es mes. A la octava quincena, la cuarta renta sería al final de la novena quincena
la quinta renta sería al final de la 10ª quincena, ¿verdad? Entonces la renta número 10 sería al final de la quincena número 15, ¿verdad? Valga la redundancia. Que al hacer la sumatoria, como decía Elson, sería a la 16, ¿verdad? Iniciando la 16. Bien, entonces tenemos que buscar, primero hacemos este diagrama porque eso nos ayuda a saber qué es lo que vamos a hacer. Porque desde la primera quincena hasta la sexta, digamos, principios de la sexta, no pagamos ninguna renta, pero el dinero se ha trasladado en el tiempo. Por lo tanto, ha ganado intereses, ¿verdad? Entonces tenemos que calcular un monto acá. Ahora, las rentas estas, como se van pagando al final, si se pagaran aquí este día, digamos, al principio de la sexta quincena, entonces tendríamos que restarle los intereses que paga cada una de estas rentas, ¿verdad? Le vamos a restar acá de la número 2 y también de la número 10, ¿verdad? Ahí están todas. Entonces, todo esto representaría, digamos, el capital. Ahora, el valor futuro, o sea, este monto lo vamos a calcular con la fórmula de interés compuesto, ¿ya? Y el capital sería ya con la fórmula de anualidades diferidas. Bien, estaba viendo el chat también. Disculpen, Neftalí, no había visto que en la quincena 16 le decía usted ahí también. Bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, entonces vamos a calcular el monto con interés compuesto primero. El valor futuro de los 8.320. Transcurridas 5 quincenas serían, ¿verdad? Porque está iniciando la sexta. Bien, aplicamos la fórmula del monto. Que es monto compuesto, ¿verdad? Monto igual a capital. Entre paréntesis, 1 más I sobre P. Todo eso elevado a la NP, ¿verdad? Esta es la fórmula que hemos visto de monto desde que estamos viendo el monto compuesto, ¿verdad? Entonces, al sustituir los datos, sería entonces el monto de los 8.320. 8.320. La tasa de interés dice que es del 11.76%. Sería 0.1176. Y la frecuencia de conversión, como es quincena, sería 24. Y NP es el plazo que han pasado hasta ahí, ese momento, 5 quincenas. Vamos a hacer de una vez el resultado. El monto me dio 8.525.85.
entonces el monto sería 8.525, me dijo. .85. Gracias. Bien, entonces ese sería el monto, ¿verdad? Recuerden que el monto siempre debe ser mayor que el capital, ¿verdad? Y en este caso, pues lo es. AMPAS se ha ganado cerca de 200, un poquito más de $200, ¿verdad? En ese tiempo. Ahora, vamos a calcular el capital de acuerdo al teorema que teníamos ahí para las anualidades diferidas. Quiero ver si se los... No se los puse. Bueno, pero es la misma fórmula que utilizamos para las anualidades vencidas, ¿verdad? Porque se hacen, si se fijan aquí, los pagos se van haciendo al final de cada quincena. Entonces es prácticamente una anualidad vencida, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la misma fórmula. Pero que constituye el capital, ¿verdad? Bien, para encontrar la renta. Vamos a utilizar la fórmula. Permítanme. Ahí está. La fórmula que vamos a utilizar es C igual a la renta algunos se confunden con esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula es, vamos a utilizar esta fórmula cuando conocemos el capital, ¿verdad? Pero cuando lo que se conoce es el monto, es la otra fórmula que se debe utilizar. Este es negativo. En el caso de que lo que conozcamos sea el capital, ¿verdad? Ya les explicaba antes la diferencia entre las fórmulas. Vaya, ahora que ya tenemos eso, vamos a ir sustituyendo de una vez, ¿verdad? Para no ir poniendo los valores aparte. ¿De cuál sería el capital? El capital sería ahora lo que teníamos de monto, o sea, lo que habíamos encontrado, es lo que 8.525.85. Eso viene a ser ahora nuestro capital, porque no es el monto, ¿verdad? El monto es lo que vamos a tener al final. Entonces, hasta ahora, y si el pago se hiciese aquí al principio de la sexta quincena, entonces se tendrían que pagar 8.525.85. Entonces vamos a descontar esos intereses. La tasa de interés es la misma, de 0.1176. Y la frecuencia de conversión sigue siendo 24. Ahora el NP, ¿cuántas rentas son? Desde el sexto mes hasta, del sexta quincena hasta la quincena número 15. Hay 10 rentas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el plazo sería menos 10. Y aquí I sobre P sería lo mismo. 11.76 entre 24. No lo vamos a hacer paso a paso, pero sí vamos a ahorrarnos algunos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si dividimos 0.1176 entre 24 es 0.0049, ¿verdad? Entonces, si le sumamos uno de una vez, es 1.0049. Si me equivoco en algún dato, pues
me ayudan y me corrigen. 0.0049. Ahora, este está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Pero podemos seguir resolviéndolo aquí, esperen. De una vez, si ese valor de 1.0049 lo elevamos a la menos 10 y a 1 le restamos ese resultado, y ese resultado que nos da lo dividimos entre 0.0049, nos da un total de 9.73 56 99 22. Ahora, como ese está multiplicando, ahora podemos pasarlo a dividir. Encontré que R es igual a 875.73. Muy bien. ¿Cómo me dijo? 875 con... .73. Muy bien, gracias. Bien, sí, ¿verdad? Entonces R sería 875,73 centavos. Esa sería la renta que habría que pagar, ¿verdad? Mensualmente, ¿verdad? Entonces, si hacen la cuenta, serían 875.73 multiplicado por 10, estaría pagando 8.757.3 por el pasaje, ¿verdad? Cuando en realidad valía 8.320. Entonces sería menos 8.320. Le están cobrando $437 de interés, que a lo mejor no es mucho, ¿verdad? Por el viaje que se dio, las vacaciones que pasó. Y pues, no sé, depende, ¿verdad? Aunque son 400 y algo. El caso es que la renta nos queda de 875.7. Entonces, la fórmula que van a utilizar cuando lo que se conoce es el capital, o sea, al inicio del plazo, entonces utilizan esa, ¿verdad? Para anualidades diferidas. Para anualidades anticipadas es la otra que se le agrega el otro factor, ¿verdad? Y las vencidas y las diferidas son lo mismo, ¿verdad? La única diferencia es que como no se hacen en el mismo tiempo, no se hacen al final ni al principio, ¿verdad? Sino que puede ser un valor intermedio ahí. Entonces, se tiene que hacer en un diagrama así parecido a este, ¿verdad? Sara no está viendo el ejercicio. Los demás están viendo el ejercicio que estoy desarrollando. Dice Sara que no lo puede ver. Estoy proyectando en Word para irlo desarrollando. Bien, entonces vamos a ver el otro ejercicio. Está el ejercicio 2, pero el ejemplo 2, perdón.
es similar a ese, ¿verdad? El ejemplo 2. Entonces vamos a ver, el ejemplo 2 es similar, entonces no es necesario que lo hagamos. Vamos a ver el ejemplo 3 para que estén más. Antes de eso, bueno, teníamos el ejemplo 2, vea que es similar al que hemos explicado antes, donde hay que encontrar capital, ¿verdad? Van a utilizar la misma fórmula. Ahora el ejercicio 1, ahí está un ejercicio. Recuerden que esta semana no hay tarea, ¿verdad? Sino que solamente les he dejado esos ejercicios para que ustedes los practiquen. Y si ustedes pues desean, pueden compartir lo que han hecho, ¿verdad? Y es importante que si ustedes como les digo, lo han desarrollado el ejercicio, es bueno que lo plasmen en el foro, ¿verdad? Para así saber si se han equivocado, si lo han hecho bien, compartir con los compañeros, en qué es lo que no se debió hacer o cuál es el plazo correcto, etcétera, ¿verdad? Ahí se pueden compartir información, ¿verdad? Entonces, si lo desarrolla, por favor, compártalo en el foro, ¿verdad? Muy importante. Y ¿qué más? Si lo hace, recuerde que en el foro van a aparecer, sus compañeros van a poder ver el ejercicio que usted ha realizado siempre y cuando ellos también hayan agregado su ejercicio, ¿verdad? Entonces no tengan el temor de decir, bueno, yo lo voy a hacer y los demás solo lo van a copiar, ¿verdad? Y van a saber cómo se hace, sino que si usted lo ha hecho, su compañero va a poder ver su respuesta siempre y cuando él también haya aportado la suya, ¿verdad? Entonces, pueden hacerlo en el mismo foro, los dos ejercicios, o pueden hacer dos intervenciones, ¿verdad? En la primera intervención hacen el ejercicio 1 y en la segunda intervención, pues hay otro ejercicio por ahí. Bien, pero eso es solo para que practiquen, no se sientan presionados en que hay que hacerlo, ¿verdad? No es obligación. Pero si tienen tiempo, ¿verdad? Y quieren saber si han entendido el tema, sería bueno que lo hicieran. Bien, el ejemplo 3 habla sobre el monto en un fondo de jubilación. La pregunta dice, ¿de cuánto dispondrá una compañía en la fecha de jubilación de 3 de sus empleados? Si 3 años antes hacen un depósito de 40,000 y seguido de 20 depósitos de 3,500 cada uno. O sea, cada depósito, ¿verdad? Y eso les acumula intereses del 9% nominal mensual. Entonces la pregunta dice, ¿cuáles son los intereses? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los intereses? Bien, vamos a desarrollarlo en Word. Bien, dice, ¿de cuánto dispondrá una compañía en la fecha de jubilación de 3 de sus empleados? Si 3 años antes se hacen depósitos de 40,000 seguidos de 20 depósitos mensuales. Entonces se hacen 20 depósitos mensuales primero, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el diagrama primero para que les quede un poco más claro.
Vamos a ver si lo podemos hacer con este mejor para que se vea más ordenado. Bien, entonces aquí le vamos a llamar a este número 1. A ver qué forma. Bueno, ahí está, ¿verdad? No sé por qué no me salen los números. Aquí estaría el 2. Bien, entonces, como son 20 depósitos, ¿verdad? Entre ese... Habrían acá unos puntos suspensivos para no poner tanto cuadrito, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos que poner... Licenciada, si quiere colocar un texto en los cuadros, tiene que darle clic derecho, añadir texto. Ah, sí, sí, pero es que lo que pasa es que el texto me lo está poniendo en blanco, entonces por eso es que no pueden ver los números ahí, pero ya se los voy a ir poniendo. Gracias por la Bien. recomendación. Sí. Entonces les decía entonces de que acá sería entonces a la... No sé por qué no me los pone del color que...
Bien, hasta la 20, ¿verdad? Entonces, de ahí sería 21 acá. Vamos a tener que hacerlo así. Luego acá sería 22. Vaya, entonces tenemos aquí la primera renta. Bueno, iniciamos con los 40,000. Aquí se dieron 40,000. Bueno, voy a tener que hacerlo con este. Son 40,000 los que se dieron al inicio. Seguido, dice, de 20 depósitos de 3,500. O sea, cada depósito que se hizo acá se hizo un depósito. Acá se hizo otro. Ahí se movió esto. Bien, acá se hizo otro depósito. Al inicio del 21, del mes número 21 también. Al inicio del número 22. Bueno, no, en el 22 ya no. Bien, entonces dice que se hace al inicio, ¿verdad? 40,000. Después se pagan esas rentas de 3,500 cada una, ¿verdad? Entonces, aquí sería, digamos, la primera renta se paga aquí. Porque dice, al principio dice, se hace un depósito por 3 años, ¿verdad? De 40,000, seguido de 20 depósitos mensuales. O sea, al terminar el primer mes se hace el primer depósito de 3,500. Entonces, aquí habrían hecho 19 depósitos. Entonces, la última renta se hizo en el mes número 21, que sería la renta número 20. O el pago número 20, ¿verdad? Ahora, pero ¿hasta cuánto vamos a llegar? Porque aquí hay más meses, ¿verdad? Como dice que son 3 años, ¿verdad? 3 años. Entonces sería acá, en 3 años hay 36 meses. Sería entonces 36 el último dato ahí. Entonces sería esa la quincena. El mes, perdón, número 36. Ahora, ¿a dónde vamos a tomar digamos, el tiempo para ver hasta dónde vaya? Por ejemplo, acá llegaríamos, el monto estaría hasta el final de la 21. ¿Ya? Tendríamos un monto acá. Estos 40,000 definitivamente vamos a tener un monto al final, ¿verdad? Vamos a comenzar de ahí. Aquí al final vamos a tener un total, ¿verdad? De todo. Entonces, al inicio de estos 40,000, obviamente cuando termine el tiempo,
comenzar con este. Aunque quede así algo pandito. Bien, estos 40,000 se va a obtener un monto al final. Acá vamos a tener un monto. Ese monto le vamos a llamar monto A. Monto A. Y también vamos a tener otro monto. ¿De dónde? De estas rentas, porque esta renta se hace acá, pero es al final de las últimas, de la renta número 20, digamos, que se va a obtener un monto. Entonces, todas estas rentas también obtienen un monto. Y esta renta es diferida porque se hacen 20 depósitos, pero el año tiene 36 meses, ¿verdad? Entonces hay algunos meses en los que no se deposita nada, ¿verdad? Aquí tenemos un plazo de 3 años. Hasta acá, ¿verdad? Pero hasta de aquí, del número 21, digamos, tomémoslo de aquí hasta acá. ¿Cuántos meses hay? Porque este monto que vamos a obtener acá con interés compuesto, lo vamos a tener que mover hacia al final. Al principio del monto 22, ¿cierto? Al principio del monto 22, ajá. Serían 15 meses. Ajá, serían 15 meses. Serían... Entonces, en estos 15 meses no se depositó ninguna renta. No se hizo ningún pago, ningún depósito. Por lo tanto, ese tiempo no va a generar interés. Bien, ahora vamos a encontrar el monto de A. ¿Cómo encontraríamos el monto de A? ¿Con qué fórmula piensan ustedes que se puede encontrar el monto de A? El monto de los 40,000. ¿Con monto de una anualidad diferida o con monto compuesto? Recuerden la definición. Sí, es un monto que se va a calcular. Ajá, recuérdense que la definición de anualidad es que hay pagos periódicos, ¿verdad? En cierto tiempo. Entonces, estos 40,000 fue un pago único, un depósito único. ¿Verdad? Por lo tanto, se va a aplicar interés compuesto para encontrar el monto de A, ¿verdad? Vale, vamos a encontrar ese primero. Vamos a poner aquí el monto acumulado en 3 años. Bien, ya no les voy a insertar la fórmula porque ya la tienen ustedes, ¿verdad? Vamos a de una vez con los datos. Bien, el capital son los 40,000 que le dieron, que depositaron al principio. La tasa de interés es de 0.09, que es del 9%. Como son meses, la frecuencia de conversión es 12. Y el plazo sería el plazo completo, lo que hay en 3 años, ¿verdad? Que son 36.
Ya, y de una vez eso es 0.09 entre 12 es 0.075. Le sumamos 1, es 1.0075. Lo elevamos a la 36 y nos da 1.30, 86, 45, 37, 1. Y eso el lo monto es de 52.135. No le escuché bien. ¿Me lo repite, por favor? 52.345.85. No, 45. Vamos a ver. Sí, muy bien, Elson. Entonces, el último decimal es 1, ¿verdad? Sí. Gracias, Elson, y gracias a José Manuel también. Entonces, es 1. Vaya, ese sería el monto de A. Le vamos a poner aquí monto de A de una vez. ¿Dónde está? Para no confundirnos, ¿verdad? El monto de A. Es el monto total. Ahora, el monto de las 20 mensualidades. De las 20 rentas mensuales. Del mes 21. Aquí vamos a utilizar la fórmula de la anualidad, ¿verdad? Para calcular monto. ¿Pero de cuál anualidad? ¿De la vencida o de la anticipada? Bien, si se fijan en el ejemplo anterior, utilizábamos la fórmula de la anualidad vencida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí decía que el pago se iba a hacer después de 3 meses y obviamente al final de cada mes, ¿verdad? Al final de cada mes. Entonces eso es una renta vencida. Por eso se utiliza la fórmula de anualidad vencida. Pero en este caso tenemos que las rentas, dice que los depósitos se hacen mensuales, seguido de 20 depósitos mensuales cada uno. Entonces, esos seguidos significa que lo paga al inicio, ¿verdad? De cada mes. Por lo tanto, es una anualidad. Es una anualidad vencida. Esta es una anualidad anticipada, ¿verdad? La anterior era una vencida. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de monto de una anualidad anticipada. Ya que es, esta sí se la voy a escribir porque algunos se han confundido, ¿verdad? Es monto igual a renta y lleva el factor. En la anterior no llevaba el factor 1 más I sobre P porque era un factor, era una anualidad vencida, ¿verdad? En cambio, esta es anticipada. Bien, entonces aquí sería, abrimos otro paréntesis. Pero también va una división. Sería 1 más I sobre P elevado a la NP
menos 1. Sobre y sobre P. Bien. Ahora, ahí está la diferencia que les decía, ¿verdad? Entre una anualidad anticipada es este factor que está acá, ¿verdad? Que en la anticipada lleva este factor, en la anualidad vencida no lo lleva, ¿verdad? Eso es todo. Y también que esta parte de acá, ¿verdad? Cuando trabajamos con capital, como es en este caso, utilizamos el negativo y el exponente negativo y el 1 va antes, ¿verdad? Primero va 1 menos el factor elevado a la potencia negativa. Y en el caso de que se va a calcular monto, va primero el factor elevado a una potencia positiva menos el 1. ¿Ya? Esa es la diferencia. Algunos se confundieron en el ejercicio 2, me aplicaron la otra fórmula, ¿verdad? Porque, y ahí decía que ese era el valor acumulado, o sea, era el monto y ustedes lo tomaron como capital. Entonces, ojo con eso. Bien, ya teniendo la fórmula, sustituimos los valores que vamos a encontrar aquí, el monto de esas 20 rentas. La renta dice que es de 3.500 cada una. La tasa de interés es de, lo vamos a hacer de un solo, ¿verdad? De 0.09, entre 12 es 0.075. Entonces lo vamos a poner así. 0.09 entre 12, porque es mensual. Y eso es 0.075. Lo mismo sería aquí. El plazo o el número de rentas serían 20. Entonces sumamos 1 de una vez aquí, le vamos a sumar el 1. Sumamos 1, lo elevamos a la 20, le restamos 1, lo dividimos entre 0.075. Luego lo que nos dé lo multiplicamos, ¿verdad? Todo el factor ahí para obtener lo que es el resultado. Monto total, que sería de me corrigen, estaba calculándolo ahí, 75.783 punto. A ver si alguien lo tiene ya, aquí me lo dijeron. 75.783.41. Muy bien, gracias Elson, Elena, José Manuel, gracias. Bien, punto 41. Vale, ahora, este monto que tenemos aquí es este, ¿ve? Estos 75.000 es este monto que tenemos acá. Y el monto que sacamos de los 20 sería transformado en capital. Ajá, ahora ese monto que pusimos, que hemos encontrado ahorita, tendríamos que convertirlo en capital para poderlo trasladar hasta el final de los 3 años, porque todavía faltan 15 meses.
y ya ese monto sería con interés compuesto, no con anualidades, ¿verdad? Porque aquí ya no se hacen más pagos. Entonces calculamos con esos 15 meses restantes, vamos a ponerle ahí, y 15 meses después, al final del plazo, ese día de la jubilación se convierte monto, va a ser igual a ese resultado que tenemos ahí de los 75.783.41 multiplicado por 1.0075, que era la tasa de interés, ¿verdad? Dividida entre 12. Y eso va a ir elevado a los 15 meses, ¿verdad? Ya tenemos un resultado ahí. Elson le da 84.771.52. Bien, entonces vamos a poner ese resultado. Dice que, y este sería el monto de B, para no confundirlo. El monto de B. El monto de B es igual a 84.000, decía. $24.000. 171.52 me decía, ¿verdad? Elson, ¿sí? Lo confirma José Manuel. Bien. Entonces, ya teniendo ese resultado, tenemos aquí el monto de A, que sería lo que ganaría de esos 40.000. Les decía que tenemos ahí el monto de A, que serían los 40.000 hasta el final de los 3 años, y aparte de eso iban poniendo esos 3.500. Entonces hay que hacer la suma de estos dos montos para obtener el monto final. Entonces el monto final sería igual al monto de A más el monto de B, ¿verdad? En total sería el monto igual a monto de A más monto de B. Y sería, ¿verdad? Sumar este resultado, el monto de A. No, perdón, no es ese. El monto de A sería 52.345.81 más el monto de B, que son 84.000. Y ese sería ya el total para la jubilación.
El total sería de monto final, dice Elena, Elson y José Manuel lo confirman, 137.117.33. Muy bien. 137.117.33. Ya. Vaya, ese sería el monto total, pero esa no es la pregunta, ¿verdad? No hemos resuelto todavía el ejercicio porque dice de cuánto dispondrá una compañía en la fecha de jubilación, si se tienen esos datos, ¿verdad? Y al final dice obtenga los intereses. Entonces ya obtuvimos la primera parte, pero nos hace falta obtener los intereses. ¿Cuáles serían los intereses? Los intereses serían de los 4. Sería restar el capital que se invirtió de los 40, de los 400 más los 20 de 3.500. Ajá, muy bien, ¿verdad? Entonces, como tenemos el resultado 137.117.33, le vamos a restar, como dice Manuel, los dos abonos, digamos, que se han hecho. Que el primero fue de los 40.000 y el otro, las 20 rentas de 3.500. Entonces, si hacemos esta suma, nos quedan 110.000. ¿Ah? ¿Cuánto dice? Ajá, 27.117.33. Muy bien. Eso da, muy bien, gracias. Al hacer esta resta, ¿verdad? Les da el resultado que serían ya los intereses. Y los intereses ascienden a los 27.000. Bien. Y ese sería el total de intereses, ¿verdad? O lo que se pagaría por intereses. No puedo subirlas más para que quede mejor. Bien, y ahí está entonces el ejercicio. Ese es el diagrama, es importante porque así nos damos cuenta hasta dónde tienen que llegar los pagos, hasta dónde vamos a calcular el monto, ¿verdad? Ese monto luego se convierte en capital, cuánto tiempo ha pasado hasta entonces, etcétera. Entonces nos sirve para todo eso, se ve de mejor manera el ejercicio. Y ahí está el desarrollo de la primera parte, que a cuánto asciende los intereses, pues a cuánto asciende el total de la jubilación, son 137.117.33 y entonces al final los intereses son de 27.117.33 en esos 3 años, ¿verdad? Se gana eso por la tasa de interés que se tiene, por los pagos que se fueron haciendo después, ¿verdad? Por esas anualidades diferidas, que aparte del plazo se hicieron eso, ¿verdad? Esas anualidades diferidas. Bien, este ejemplo también es similar, ¿verdad? Y está ahí el ejercicio número 2, que de cuánto serán las 10 rentas quincenales que cancelan un crédito de 12.000 si la primera se paga 2 meses después.
2 meses después, y recuerden que las rentas son quincenales, ¿verdad? Entonces, 2 meses después Son 4 sería, quincenas. considerar las 4 quincenas. Ahí también tuvieron un problema ustedes con el primer ejercicio que me entregaron la semana pasada. Me hicieron la conversión de la tasa de interés mensual a quincenal y me consideraron siempre las 16 quincenas, ¿verdad? Si consideraban la tasa de interés, la frecuencia de conversión tendría que ser la misma que la de la tasa de interés. Si la tasa de interés la consideraban mensual, podrían hacerlo así, ¿verdad? La tasa de interés mensual, el plazo P igual a 12 y los pagos serían 8 porque son 8 meses. Pero como el pago era quincenal, eran 16 pagos y la frecuencia de conversión era 24. Y la tasa de interés seguía siendo la misma, ¿verdad? Y solo era de cambiar esa parte. Y para este ejercicio igual, ¿verdad? Dice de cuánto serán las 10 rentas quincenales que se cancela un crédito de 12,000 si se tienen intereses del 11% capitalizable por quincena. Entonces no hay que encontrar más que eso, ¿verdad? ¿Y qué cantidad se paga por concepto de intereses? Estos son los 2 ejercicios que se plantean ahí. Espero que pues los puedan realizar, ¿verdad? Y lo compartan ahí en el foro, ¿verdad? Recuerden que la próxima semana sí tenemos semana evaluada, ¿verdad? Lo que voy a hacer la próxima semana es que vamos a trabajar solamente una guía de ejercicio, ¿verdad? Pero no van a desarrollar todos los ejercicios que están en la guía, ¿verdad? Sino que van a hacer, yo les voy a asignar, ¿verdad? ¿Qué ejercicios van a realizar? Y así pues se hace de una forma más personalizada, porque estaba revisando unos trabajos ahí que demasiado similares, o sea, el mismo error que está en uno está en todo, ¿verdad? Y es bien raro que todos se equivoquen en lo mismo, ¿verdad? Entonces, por ahí mejor voy a tratar de que, porque la idea es que ustedes aprendan, ¿verdad? A utilizar estas anualidades y no simplemente vayan nada más pasando, ¿verdad? Entonces, espero que se haya entendido esta clase y si tienen dudas, pues pueden hacerlas. Y si no tienen dudas, pues y les surge alguna durante la semana, igual puede hacerla en el foro de consultas o en mensaje privado. Yo siempre trato de estar pendiente, ¿verdad? De eso. Bien, hasta el momento, no sé si tienen dudas. Bien, entonces si no tienen dudas, pues nos vamos a quedar hasta acá. Y espero que puedan realizar esos ejercicios, ¿verdad? Les invito a que lo hagan. Rétense, ¿verdad? Que ustedes pueden lograrlo, pueden hacerlo y pues posteriormente compartirlo con sus compañeros. Entonces, animarles también a que sigan adelante. Ya estamos por finalizar. Solo falta una actividad más y después trabajamos ya el parcial y estamos ya casi terminando ciclo, ¿verdad? Entonces, animarles a que sigan adelante, que sigan entregando sus tareas en todas sus asignaturas y que sea como sea, pues vamos a sacar este ciclo adelante, ¿verdad?